y relacionados de nuestra Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, excelentísima señora Margarita Cedeño, vicepresidenta constitucional de la República, señor Alejandro Romero, socio y CEO Américas de la firma Llorente y Cuenca, orador invitado y huésped de honor en esta ocasión, miembros de la prensa, amigos todos. Como Cámara Americana de Comercio nos complace contar con la presencia de cada uno de ustedes en este almuerzo mensual que en este mes celebramos la visita al país del CEO Américas de la firma Llorente y Cuenca, señor Alejandro Romero, quien aceptó nuestra invitación para disertar sobre marca, país, empresa, crisis, efectos y reputación. Para dar apertura formal a nuestra actividad, brindamos un especial agradecimiento a las marcas del Círculo Élite de Patrocinadores de AmCham, conformado por Bepensa Coca-Cola, Claro Dominicana, City, Jaina International Terminals, Martí, Barrick Pueblo Viejo, Humano Seguros, Square Patton Box, Pasteurizadora Rica, Inicia, Grupo Punta Cana, Grupo Peña de Filló. De inmediato, queridos invitados, los invitamos a compartir la experiencia de esta tarde mediante el hashtag Marca País Empresa a través de sus redes sociales, siempre etiquetando a AmCham, @AmChamDR. Sin más que agregar, recibamos al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, señor William Malamud, quien nos tiene unas breves palabras. Bueno, distinguidos integrantes de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. El año pasado, la República Dominicana les dio la bienvenida a más de 6.5 millones de turistas y el sector de turismo creció a un ritmo por encima de 5%, representando 17% del Producto Interno Bruto y sustentando cientos de miles de trabajos directos y indirectos. Sin alguna duda, el sector de turismo es uno de los principales pilares de la economía dominicana y envidia de la región. Su éxito es el resultado de la visión y pasión de empresarios locales y extranjeros y de gobiernos sucesivos que han trabajado muy de cerca con el sector privado para atraer y retener la inversión privada. Pero mientras el sector de turismo ha sido dinámico y exitoso, también, como hemos visto recientemente, su marca y reputación son vulnerables. En la época de redes sociales y un news cycle cada vez más corto, es imprescindible tener una estrategia de comunicación que incluye el monitoreo constante de los medios y protocolos para respuestas rápidas para limitar riesgos a la marca y la reputación. Para hablar de esos temas, la teoría y más importante con casos de estudios, somos sumamente complacidos tener con nosotros como orador invitado y huésped de honor, un experto reconocido a nivel mundial en comunicación y relaciones públicas, Alejandro Romero, socio y CEO Américas de Llorente y Cuenca. El título de su presentación es Marca, País, Empresa,
crisis, efectos y reputación. Estamos seguros que su presentación va a ser interesante y relevante para todos. Nuestro programa en el día de hoy es primero la presentación formal de la mesa principal, seguido inmediatamente por el almuerzo y después del almuerzo la presentación más formal de nuestro orador por Ramón Ortega, nuestro presidente. Y después de su presentación, nuestro orador ha cedido responder a unas preguntas, lo cual vamos a recibir a través del app, y hay un QR code en las mesas, y para los Digitally Challenged también todavía tenemos formularios. Ahora, sin más preámbulo, es mi honor presentar la mesa principal, comenzando con Juan Velázquez, miembro de nuestro consejo y vicepresidente de Central Romana Corporation; Fernando Villanueva, director de nuestro consejo y presidente del grupo Viamar; en camino, Alexander Shadd, director de nuestro consejo y presidente ejecutivo de Frederick Shadd; Stephen Puig, director de nuestro consejo de directores y vicepresidente ejecutivo y gerente general de BHD León; el señor Alejandro Romero. Hubo unos ajustes en la mesa. Alejandro Romero, orador invitado, socio y CEO de las Américas de Llorente y Cuenca. Tenemos la doctora Margarita Cedeño, vicepresidente de la República Dominicana. Ramón Ortega, presidente de nuestro consejo y socio líder de impuestos legal de PricewaterhouseCoopers. Tenemos Roberto Herrera, vicepresidente del consejo y vicepresidente de InterEnergy Holdings. Francesca Ranieri, secretario del consejo de directores y vicepresidente de la administración y finanzas del Grupo Punta Cana. Carlos José Martí, director del Consejo y presidente del Grupo Martí; y María Waleska Álvarez, director de nuestro Consejo y presidente del NAP del Caribe. Muchísimas gracias y buen provecho. Recuerden que para AmCham su satisfacción es la nuestra. Pueden encontrar las mismas instrucciones en la parte trasera de la tarjeta con los códigos QR de preguntas y evaluación en la parte trasera y rápidamente interactuar con nosotros. Sin más que agregar, los invitamos a escuchar las palabras de nuestro presidente del Consejo Directivo de la Cámara Americana de Comercio, señor Ramón Ortega, quien nos contextualizará esta actividad. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos. Estimado Alejandro Romero, socio y CEO Américas de Llorente y Cuenca, nuestro orador y huésped de honor en el almuerzo de hoy. Honorable Vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández, honorable Embajador Abelán García de Diego, embajador de España, estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados. Muy buenas tardes. En los últimos 50 años, la República Dominicana ha sido la economía de mayor crecimiento en la región, superando recientemente a Guatemala y convirtiéndose así en la más grande de Centroamérica y el Caribe y la octava de toda América Latina. Este logro es muy relevante, particularmente para una economía insular como la nuestra, y nos conduce a preguntarnos, ¿a qué podemos atribuir este crecimiento económico sostenido? En primer lugar, gobiernos elegidos democráticamente por más de 50 años. Todo ello constituye la base sobre la cual descansa su estabilidad política y social, que pocos países de la región han podido lograr. Asimismo, desde los inicios de los años 80,
Nuestros distinguidos y distintos gobiernos han apoyado políticas de apertura hacia la inversión y el comercio internacional. Cuando la administración Reagan introdujo en esa década la iniciativa para la Cuenca del Caribe, la cual ofreció acceso preferencial al mercado estadounidense, muchos de nuestros vecinos de la región experimentaban graves problemas sociales y políticos, exacerbados por las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría. En ese contexto, la República Dominicana pudo atraer una parte importante de la inversión extranjera directa interesada en la región, particularmente nuestras zonas francas y sector turismo, dos sectores que ahora son de los principales impulsores de nuestra economía. La República Dominicana logró posteriormente consolidar el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos a través del DR-CAFTA e implementó una serie de reformas que han proporcionado protección y certidumbre adicional a la inversión privada, tanto la local como a la extranjera. Además, en la última década, el país ha mantenido una baja inflación y una tasa de cambio predecible. En resumen, la estabilidad política y macroeconómica han sentado las bases para un crecimiento económico sostenido del país. La República Dominicana ha crecido y ha recorrido un largo camino en los últimos 50 años, alcanzando logros los cuales podemos sentirnos orgullosos, pero aún quedan retos que superar. El discurso del presidente Danilo Medina el lunes por la noche envió una señal firme y positiva de que la República Dominicana está comprometida con el mantenimiento y sostenibilidad de sus instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Confiamos en que esta decisión será vista positivamente por la sociedad civil y el sector privado y que la República Dominicana continuará en su trayectoria como la economía de más rápido crecimiento en la región. De hecho, ostentar un crecimiento económico sostenido en estos años es el indicador económico que ha permitido posicionar la imagen de República Dominicana como un país que cuenta con un sólido clima de inversión y resulta de sumo interés que mantengamos esta reputación, ya que nos permitirá continuar atrayendo mayores capitales e inversión. Aprovechamos esta oportunidad para saludar el compromiso con el Estado de Derecho, la democracia, el clima de negocios e inversiones y la prosperidad sostenida. A la vez, exhortamos a los líderes empresariales a mantener la confianza para que continúe el dinamismo de nuestra economía y el clima de estabilidad que tanto ha contribuido al progreso de nuestro país. Hablando de imagen, eventos recientes como los suscitados tras el fallecimiento de turistas en complejos hoteleros del país, han mostrado una fragilidad en la gestión de la comunicación de crisis y evidenciaron la necesidad de contar con un protocolo de actuación frente a casos similares. Precisamente con la finalidad de estar mejor preparados frente a los imprevistos y poder convertir las crisis en oportunidades, es que desde la Cámara Americana de Comercio hemos organizado este encuentro Marca, País, Empresa, Crisis, Efectos y Reputación. Damas y caballeros, es momento de presentarles a nuestro orador invitado en el día de hoy, quien nos honra con su primera disertación sobre crisis y comunicación estratégica en suelo dominicano. Alejandro Romero es socio y CEO Américas de la firma de consultoría de comunicación Llorente y Cuenca. Bajo su dirección, la empresa se ha expandido y ha alcanzado el liderazgo en América Latina, convirtiéndose en la primera red de consultoras de reputación y comunicación en la región. Es un experto en consultoría estratégica de comunicación corporativa, reputación, comunicación online y de crisis. Además, es considerado uno de los mayores especialistas en mergers and acquisitions de América Latina. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de estrategias de comunicación en la Universidad de Lima y posgrado en comunicación corporativa en la Universidad Panamericana de Guadalajara.
Sin más preámbulos, quiero agradecer a Alejandro Romero por haber aceptado nuestra invitación para compartir sus conocimientos con nosotros y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Alejandro, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad que queremos hablar efectivamente de los conceptos de marca, país, la reputación o la gestión teórica de intangibles que cada vez se demuestra en el mundo de hoy que son más tangibles, ¿no? Y que cuentan más y que cambian las percepciones que tenemos sobre productos, marcas o incluso países, ¿no? Y la verdad que voy a hablar de algo muy importante que son las vacaciones, ¿no? Es decir, estamos en muchas partes del mundo en el periodo estival y creo que una decisión muy importante de todos nosotros cuando pensamos en vacaciones pues es meditar dónde vamos, ¿no? Y dónde nos vamos a dirigir y cuál es el destino que vamos a escoger, ¿no? Y eso genera pues un debate familiar entre los que tenemos familias, genera la idea de dónde vamos a ir y por qué vamos a ir, y se produce muchas veces lo que yo llamo el efecto del marketing restaurante, ¿no? Y es que solemos ir siempre a los 5 o 6 mismos restaurantes, ¿no? Alguien nos dice dónde vamos a comer y rápidamente se nos ocurren 4 posibilidades a las que siempre vamos, ¿no? Con los países y los destinos pasa un poco lo mismo. Es como el concepto del marketing de restaurante. Cuando alguien dice dónde vamos a la playa, pues inmediatamente surgen 2 o 3 destinos que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza y que inmediatamente hacen que diseñemos un tipo de viaje u otro, ¿no? Y estemos pensando en bien irnos a pescar o irnos a la playa o irnos a un arrecife o irnos a un hecho cultural o a un hecho gastronómico o a una cata de vinos o a una fiesta patronal, ¿no? Y es verdad que en todas esas decisiones es fundamental en un mundo competitivo cómo se posicionan los países y cómo se posicionan los diferentes mercados, ¿no? Y esto se ve afectado, ¿no? No sé si se acuerdan, México 2009, 2008 fue la crisis financiera, el PBI de México en el año 2009 cayó cerca de 9,5 puntos porcentuales, fue la mayor caída junto con Australia, pero no sé si se acuerdan también que en el 2009 pasó la influenza, ¿no? Y entonces México prácticamente tomó una decisión de cerrar sus fronteras y que pues, nadie podía viajar a México, no vaya a ser que esto fuera la nueva pandemia mundial, ¿no? Para México obviamente el turismo, igual que para Dominicana, pues es la primera, segunda o tercera industria según las estadísticas que uno vea, pero claramente pues México recibe al final del año 45 millones de turistas, ¿no? De todas partes del mundo. ¿Qué supone para un país la gestión de una crisis como la influenza supuesta o unida a la crisis económica? Y tenemos 2 perspectivas, que uno puede decir que bien actuó México desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y qué responsable fue el ministro de Salud y qué bien que luego pues la H1N1 pues no era tan grave como parecía y el Tamiflu funcionaba, ¿no? Pero estoy seguro que los hoteleros y la industria turística pues no estaban muy contentos y el ministro de Turismo no estaba muy contento desde el punto de vista de si esto era una decisión de salud o era una decisión exagerada que fastidiaba o que perjudicaba y perjudicó en mucho a la principal industria turística del país, ¿no? Y claro, esto depende por donde lo miremos en qué supuso de posicionamiento país, ¿no? Y quédense con esa idea en la cabeza. Pero nos vamos a Brasil 2016, ¿no? Gran evento país, las Olimpiadas, ¿no? Además se ponía en valor toda la infraestructura que Brasil había sido capaz de desarrollar, pero surge el caso del Zika, ¿no? Y surge el caso además de una tragedia de este porte con un montón de niños recién nacidos afectados por una epidemia como el Zika, teóricamente mal gestionada desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo afecta esto respecto de un país que es capaz de organizar unos Juegos Olímpicos, que posiblemente es uno de los mayores eventos de marca país que una nación puede organizar, respecto de tu política de salud o
el cuidado de tus pequeños o el cuidado de tus niños, ¿no? Otra buena contraposición que les dejo encima de la mesa para que la pensemos, ¿no? O aquí mismo, República Dominicana 2015, y la plaga, en este caso, de la mosca de la fruta, ¿no? Y que teóricamente se gestiona y se estructura el problema, pero 2 años después, pues las autoridades norteamericanas se enteran entonces del tema de la plaga, y esto afecta a todas las exportaciones de fruta y todas las exportaciones agroindustriales de un país como Dominicana, ¿no? Otra vez un efecto reacción respecto de cómo se administra o cómo se maneja, en este caso, una situación agroindustrial. Pero hemos visto un tema de salud, hemos visto un tema de deporte o hemos visto un tema también de turismo, ¿no? Y todo esto al final genera la reflexión de cómo se fortalece una marca país, o que si esto pensamos que es tan importante, y yo soy un ingeniero frustrado, tiene que haber un proceso de ingeniería detrás de la construcción, el fortalecimiento de una marca país, si necesitamos una buena gestión de intangibles, que tengamos determinado control, ¿no? Y quizás muchas veces para definir las cosas es mejor definir lo que no es, ¿no? Y irnos desde el ámbito de la contraposición de argumentos. Y muchas veces pensamos que una marca país es una campaña publicitaria y nosotros pensamos que está lejos simplemente de ser una campaña publicitaria. Pensamos que una marca país es un eslogan, ¿no? Perú, país de los incas, ¿no? O todos los eslogans que podamos tener en nuestra cabeza. Pensamos a lo mejor que esto solo es esfuerzo de gobierno y claro, ¿cuál es el plan del gobierno para hacer el desarrollo de la marca país? O muchas veces solo medimos el hecho del éxito de una marca país por cuántos turistas vienen a nuestro mercado, o cuántos turistas disfrutan de nuestra gastronomía, o cuántos turistas disfrutan de nuestra cultura, ¿no? O solo centramos el hecho de una marca país en si tenemos o no tenemos esos turistas. Y claramente pensamos que eso es una visión muy cortoplacista y una visión que no está condenada o está condenada al fracaso respecto de la gestión de un intangible tan importante como es el concepto de una marca país. Y más allá de lo que no es, creo que tenemos que pensar cuáles son los atributos que construyen la solidez de una marca país. Y nosotros lo unimos a la idea del propósito. ¿Qué propósito tenemos como país? ¿Qué queremos hacer como país? ¿Qué marco quiere, dentro de lo que es toda la humanidad, destacar y ser reconocido un país como República Dominicana? Y eso genera el discutir, el hablar sobre sistemas de valores, genera el poner encima de la mesa qué calidad de vida tenemos para nuestros ciudadanos, genera qué potencial de negocio tenemos más allá de un único sector, solo el turístico o solo el gastronómico. El segundo pilar que nosotros ponemos encima de la mesa es la gestión de las experiencias, ¿no? Vivimos un mundo donde, ante la similitud de productos y servicios, prácticamente estamos escogiendo qué producto compramos o qué servicio adquirimos en función de la experiencia que eso nos brinda, ¿no? Y vamos mucho más allá de un menú gastronómico, sino cómo es la decoración del sitio, cómo es el ambiente, si tiene obras de arte o no tiene obras de arte, cómo es el equipo de sala, cómo es la presentación de los menús, qué nivel de innovación tiene, qué fusión de disciplinas tiene respecto de la gastronomía, la música, la cultura, qué storytelling hay detrás del menú, cómo es el viaje que me está planteando el restaurante, con quién estoy en el restaurante. Y posiblemente, si eso lo piensan, hay veces que vamos a ese restaurante y nos encanta, repetimos el mismo restaurante y no nos encanta, ¿no? Pero era el mismo menú teóricamente y era el mismo restaurante. Por lo tanto, hay una gestión totalmente diferente de la experiencia, ¿no? Y esa experiencia, estamos hablando de patrimonio y cultura, estamos hablando ahí sí del turismo y la experiencia de cómo disfruto el país desde el punto de vista del entertainment o del entretenimiento, pero también estamos hablando del made in, o sea, es decir, qué se fabrica en el país y qué calidad y por qué somos reconocidos en lo que fabricamos, ¿no? Y si tenemos o no tenemos productos y servicios de alta calidad, y si la marca Made in Dominicana resulta en una gestión de experiencia positiva para la gente que se acerca a la marca destino de nuestro país. Y el tercer pilar es el desarrollo. No hay marca país sin desarrollo, sin que los países tengan en el largo plazo una visión de que el año que viene será mejor, al año siguiente seremos mejor
mejores, al año siguiente seremos mejores, porque es la base del bienestar. Y si no tenemos ciudadanos contentos, tendremos una marca país mala, porque todo el mundo que vendrá a nuestro país no será bien recibido, que es la parte de la gestión de la hospitalidad. Por lo tanto, estamos hablando de respeto a las instituciones, estamos hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de aportes a la cultura global que ha hecho Dominicana por el mundo. Estamos hablando de unir sinergias público-privadas y estamos hablando de cómo los servicios básicos son cada vez mejores para nuestros ciudadanos. Tenemos mejor educación, tenemos mejor acceso a la salud, tenemos seguridad, no hay marca país sin seguridad, tenemos mejor acceso a la energía y cada vez energía más barata, o tenemos buenas infraestructuras que permiten el pasear por el país, ¿no? Y si lo vemos desde esos tres pilares, propósito, gestión de las experiencias y desarrollo como país, verdaderamente tendremos una estrategia de marca país y verdaderamente estaremos gestionando este intangible desde un punto de vista muy positivo. Y cuando uno eso lo lleva a benchmarking y lo compara en marcas potentes de países, casi siempre los 5 primeros son los mismos, ¿no? Y son países que apuestan por modelos principalmente de desarrollo basados en la gestión de experiencia con un propósito en el mediano y en el largo plazo, como Suecia, Canadá, Suiza, Australia o la mayor parte de los países nórdicos que tienen marcas muy poderosas respecto de los conceptos de bienestar. Y eso, si pensamos en que tiene que haber procesos detrás, y porque son procesos que tienen una estrategia, que se pueden llevar a un plan de acción, que tienen ejecución y que podemos dotarlos de recursos, estamos hablando desde nuestro punto de vista de 5 grandes ejes, ¿no? Una marca país tiene la dimensión de la reputación, que se genera en base a trust, en base a confianza, en base a credibilidad, y estamos hablando de qué imagen tenemos como país, qué credibilidad tenemos como país, cuán transparentes somos como país, donde la transparencia es un valor al alza, qué integridad tenemos como país y qué contribución tenemos como país a la mejora del mundo, ¿no? Cuando uno se hace esas preguntas y las pone encima de la mesa, posiblemente podría estructurar un buen plan de acción en cada uno de estos ejes. Y esto se trata de cómo mezclamos nuestra perspectiva racional o nuestro lado derecho del cerebro con la perspectiva emocional y con nuestro corazón, ¿no? Eso que mueve las experiencias de la gente, que hace ese marketing de restaurante que me lleva a elegir tradicionalmente esos 5 sitios a los que siempre quiero ir porque la gestión de la experiencia es tremendamente positiva, ¿no? Y eso lo trabajamos en una idea central, ¿no? ¿Cuál es la idea central que quiero tener como país? ¿Cuál es la idea central sobre la que construyo la narrativa de República Dominicana? Y esto se ha vuelto mucho más sofisticado a la hora de la ejecución, porque estamos hablando de la parte del turismo, estamos hablando de la parte del talento dominicano, estamos hablando de nuestras exportaciones, estamos hablando de nuestras inversiones, porque al final estamos tratando de desarrollar un concepto único y distinguible que solo lo tenga Dominicana en la mezcla de esta estrategia 360 grados de lo que quiero impactar a gente que al final, cuando esté escogiendo sobre sus vacaciones o quiera escoger sobre sus vacaciones, va a decidir sobre un destino o sobre otro, y yo quiero estar entre esas 5 primeras opciones en el top of mind de cada uno de estos públicos, que al final es un ticket de compra porque vienen a gastarse su dinero en nuestro país. Y en ese escenario creo que tenemos que ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. El mundo de las percepciones, que es el mundo de la realidad, es realmente sensacional, porque por un lado está lo que uno quiere ser, ¿vale? Y por otro lado está lo que te dejan ser, porque en términos de posicionamiento, pues a mí me gustaría ser Louis Vuitton, pero ya existe Louis Vuitton, por lo tanto tendré que buscar un posicionamiento paralelo o compatible al espacio en el que me están dejando, y es ahí donde surge la brillantez de cuál es ese concepto único en el cual no tengo comparación y en el cual la gestión de la experiencia va a ser indudablemente extraordinaria y sensacional para quien lo está comprando, ¿no? Y como me dijeron que sí podía sembrar polémica, pues
claro, no podíamos no tocar el caso de la crisis de los turistas americanos y de la conspiración del cual el país ha sido atacado, o nos hemos sentido en este caso en medio de una tormenta perfecta, ¿no? Y realmente en el mundo de hoy la gestión de las crisis efectivamente suponen un reto posiblemente completamente diferente a como lo veíamos hace 2 años o 3 años, y ni que decir tiene a como lo veíamos hace 10 años o 15 años, donde la principal estrategia era no comunicar nada, ¿no? Y donde la estrategia era el silencio lo cura todo, esto es una crisis pasajera, esto pasa y al día siguiente vendrán todos aquí y regresarán todos aquí, ¿no? Bueno, lamentablemente en el mundo de hoy posiblemente eso ya pasó, y lo que ahora sucede se llama hipertransparencia, ¿no? Y se llama que la no comunicación comunica demasiado, y lo único que mina es la confianza y la credibilidad que podamos tener como una marca o como cualquier otro servicio, si lo llevamos al concepto también de marca país que vengo exponiendo, ¿no? Y cuando uno se ve en el principal mercado, nuestro principal mercado turístico para Dominicana, que es el turismo norteamericano, pues que estás en todos los medios de comunicación, claramente es algo a lo que hay que prestar atención, ¿no? Y yo siempre digo que las crisis uno nunca sabe si salieron bien o si salieron mal, porque las crisis solo se miden en prejuicio, ¿no? Y uno puede decir, bueno, perdí 1.000 millones, pero es que me estaba jugando 10.000. Por lo tanto, pues la crisis se gestionó muy bien, porque me ahorré 9.000, ¿no? Pero claro, a lo mejor podía haber perdido 100 y perdí 1.000. Bueno, pues la crisis se gestionó fatal, porque perdí 800, ¿no? Entonces no vengo a juzgar si la crisis se ha manejado bien o se ha manejado mal, porque para eso hay que estar dentro de la crisis y montado en el caballo, y es ahí cuando las papas queman, pero lo que sí es cierto es que de todas las crisis el principal aprendizaje es aprender, y que de las crisis es una grandísima oportunidad para determinar qué es lo que ha salido bien, qué es lo que no ha salido tan bien, qué es lo que ha salido mal, y claramente estar preparado para el siguiente suceso, ¿no? Y eso desde el punto de vista... Las muertes sospechosas de al menos 12 turistas estadounidenses en menos de un año en la República Dominicana ha creado una situación de alerta inusitada en Estados Unidos. Preocupado por el impacto que el escándalo pueda tener en el sector turístico, el gobierno dominicano ha salido a la palestra para asegurar que no existe ningún misterio. Todos los decesos que se han producido, se ha determinado las causas que las produjeron. En consecuencia, no existe misterio de fallecimiento en la República Dominicana. Las autoridades dominicanas insisten en que su país es seguro. Mientras tanto, el FBI se ha implicado en la investigación y los medios estadounidenses detallan una a una las historias de los turistas que fallecieron o enfermaron durante su estancia en hoteles del país o justo después de volver a casa. Los relatos se repiten. Muchos dicen que sufrieron náuseas, sudores y calambres estomacales, y en algunos casos señalan que sintieron un olor intenso o químico en sus habitaciones. El FBI está a la espera de que se conozcan los resultados de los análisis toxicológicos. Interesante, porque ya cuando entra el FBI ya esto suena como a expediente X, pero podríamos haber cogido cualquier otra información de cómo se narra la información en el mundo de hoy, ¿no? Y simplemente este es un ejemplo en el que si tú no dominas la historia, pues lo que único que surgen son especulaciones. Si tú no eres transparente y explicas exactamente cuál es el motivo de las investigaciones, pues posiblemente hay periodistas muy habilidosos que sacan sus propias conclusiones. Pero esto simplemente lo que mina son los atributos de los que estamos trabajando sobre experiencia, desarrollo y propósito, ¿no? Y eso llega en un contexto de fortaleza, como exponía nuestro presidente Ramón, en términos del éxito económico del país y del éxito del gobierno, en donde yo creo que Dominicana ha hecho muchísimas cosas bien, y es verdad que dices, en medio de todas las cosas que estamos haciendo bien, ¿por qué se les ocurre a 8 turistas americanos morirse aquí, ¿no? Pues dices, sí, mala suerte, ¿vale? Eso nos lleva, claro, que como ese contexto positivo lo llevamos también positivamente a cómo sabemos salir de estos problemas, ¿no? Y tenemos fortalezas en el tema económico, fortalezas en el marco normativo, fortalezas en un país conocido por la hospitalidad dominicana. Yo adoro este país. Tercer país más visitado de Latinoamérica y del Caribe. 7% de la población vive alrededor de la industria turística, o un 85% de tasa de
ocupación de los hoteles, ¿no? Y posiblemente siempre hay cosas por trabajar, y lo bueno de las cosas por trabajar también es saberlas, ¿no? Hablábamos de inestabilidad e incertidumbre político-electoral, ya no la tenemos, eso es una ventaja que se ha solucionado hace día y medio, ¿no? Posiblemente tenemos temas de debilidad institucional, ¿no? Infraestructura en desarrollo, sinergias público-privadas, posicionamiento de marcas locales, ¿no? O temas de desigualdad social o calidad de servicios básicos. No se preocupen, que le pregunté a la vicepresidenta antes si podía hacer ese chiste y me dio permiso para hacerlo. Y es desde esa perspectiva el que cuando uno identifica cuáles son sus debilidades, lo más bonito de esto es que puede tener un plan para solucionarlas, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando son de factores de riesgo, y factores de riesgo que afectan un concepto de marca país y que creo que como República Dominicana los debemos de tener claros, ¿no? Hechos de seguridad ciudadana, un concepto fundamental de construcción de marca destino. Desastres naturales son más impredecibles o pueden ser predecibles. La diferencia entre un terremoto y un huracán es que los huracanes los podemos saber con tiempo, los terremotos no. Aquí tenemos más huracanes que terremotos, felizmente, ¿no? Hechos de transparencia, un caso como el caso Odebrecht y cómo ha afectado a América Latina y a la mayor parte de todos los gobiernos en la región. Temas de infraestructura, temas de sanidad, temas de accidentes o temas normativos o de seguridad jurídica, ¿no? Es súper interesante cuando uno hace y es capaz de poner esas debilidades y esas fortalezas encima de una mesa para tener un plan de acción que permita claramente el cambiar esas percepciones sobre hechos reales, puesto que vivimos en la época de la ética y no de la estética, ¿no? No solo hay que contar cosas, sino hay que hacer cosas que cuenten, ¿no? Y ahora los países lo demuestran con ejemplos y con hechos. No vale una buena narrativa, no vale un buen comercial, no vale un buen eslogan. Vale que verdaderamente estemos avanzando en una sociedad que genere bienestar para nuestros ciudadanos. ¿Y qué lecciones hemos aprendido en este tiempo? Bueno, ya las conclusiones que quiero poner en la mesa, y lo más divertido siempre es que me critiquen, pregunten, debatan y polemicen conmigo, es que la marca país es un esfuerzo de todos. Es una iniciativa público-privada, pero es una iniciativa también de cada ciudadano, ¿no? Si cada vez que viene un turista o un inversionista extranjero pues no le tratamos bien, pues la primera sensación es la gestión de la experiencia mala si no le tratamos bien, ¿no? Con ese simple ejemplo empezamos a construir marca país cada uno de nosotros, ¿no? Pero si no hay sinergias público-privadas y el plan de gobierno no constituye también el plan de la iniciativa privada, en nuestra experiencia es mucho más difícil avanzar, ¿no? Y lo bueno que sucede cuando uno tiene una crisis es que unos echan la culpa a los otros, ¿no? Y nadie piensa en qué podía haber hecho más por solucionar ese problema. Y además los latinos nos encanta eso de echarnos la culpa unos a los otros y perdemos más tiempo en eso que en enfocarnos en cuál debe de ser la solución y cómo tenemos un plan preparado para reaccionar oportunamente, ¿no? Necesitamos también investigar cuáles son nuestras debilidades y tenerlas claras, puesto que estamos pasando a modelos de reacción, a modelos de anticipación o de predicción, ¿no? El mundo se ha vuelto tan exigente que lo más importante ahora es predecir qué va a suceder, porque si lo puedo predecir estaré mucho más preparado para que no suceda, ¿no? Y si se dan cuenta, las crisis actuales son crisis que se definen mucho más por riesgos del entorno, no por riesgos operacionales. Ya es muy difícil que una botella de agua salga mal o que un refresco de Coca-Cola salga mal, ¿no? Es decir, tenemos suficientes barreras y mecanismos de seguridad que hacen que si el producto está malo nunca llegue al mercado. Y en cambio seguimos teniendo crisis que se fundamentan más en insights sociales como los que vamos a ver ahora, ¿no? Y esto no es difícil, o sea, hay ejemplos. No sé si conocen el caso de Los Cabos, en México, es uno de los destinos principales de México, que es el caso que nosotros conocemos, en donde se ha generado el primer fideicomiso público-privado y en donde hay un plan a 25 años de trabajo conjunto entre las autoridades públicas y la iniciativa privada, ¿no? En donde el gran objetivo es convertir y hacer crecer el destino de Los Cabos como el destino más importante de México, incluso por encima de los destinos de Quintana Roo y destinos como Cancún, ¿no? Es decir, cuando la gente se quiere unir, se puede unir sobre la base de un plan y objetivos comunes, metas comunes
y la suma de recursos comunes, ¿no? Y si esto lo llevamos al escenario de la vulnerabilidad en las empresas, lo que tenemos que analizar es por qué todo esto ha cambiado, ¿no? Y aquí les dejo 5 buenas ideas, ¿no? Las reglas del juego. En el área es penalti, sí, hasta que viene el efecto de revisión del juego y el VAR, ¿no? Ya habrá que ver qué dice el VAR para que sea penalti en el área. Bueno, vivimos en una sociedad de ciudadanos mucho más empoderados. El fenómeno del social media y de las redes sociales nos hace ciudadanos que accedemos mucho más fácil a la información y que generamos una opinión incluso por delante de los medios de comunicación. Vivimos en la época de las fake news, es decir, vivimos amenazados constantemente por qué es verdad o qué no es verdad, o no hay frontera entre el entretenimiento y la información, y pasan fenómenos en los que pues tenemos un presidente en Estados Unidos que lleva documentadas 16.000 mentiras, no lo digo yo, lo dice el Washington Post, y sigue siendo el presidente de Estados Unidos. No sé si habéis visto las secciones de las cornetas del Washington Post, es genial, ¿no? Y todavía le queda un año de gobierno, casi. O sea, decir 16.000 mentiras hay que ser realmente creativo e innovador, ¿no? Pero también vivimos en un entorno VUCA, ¿no? Un entorno de vulnerabilidad, de complejidad, de ambigüedad, ¿no? En donde no sabemos muy bien exactamente qué es verdad de lo que es mentira, y de incertidumbre, ¿no? En donde no sabemos qué es lo que va a suceder. Ahora Boris Johnson es el nuevo premier de Inglaterra, ¿no? ¿Quién pensaría que Boris Johnson podía llegar a ser el nuevo primer ministro de una de las democracias más antiguas de la Tierra, ¿no? Pero también vivimos en un mundo de infoxicación, en donde estamos intoxicados por el exceso de estímulos. Vemos más de 450 veces nuestro celular al día, imagínense todos los estímulos que eso supone, y en donde además solo tenemos la atención media de un pez, 9 segundos sobre cada contenido que consumimos, ¿no? Y en un mundo, como les decía al principio, de hipertransparencia, ¿no? Y eso nos lleva a tener que trabajar en tendencias como la personalización. Tú le pones el nombre de Alejandro a la botella de Coca-Cola y todos los Alejandros compramos más Coca-Cola. Genial, ¿vale? Ya me hubiera encantado que se me hubiera ocurrido a mí. Pero es verdad que vivimos en el mundo de Iván, en el mundo de Margarita, en el mundo de Ramón, en el mundo de Alejandro, ¿no? La personalización llegó también para quedarse. El propósito, todos los conceptos alrededor del entretenimiento y la gestión de experiencias alrededor del entretenimiento. El advocacy, es más importante que hablen bien de nosotros, que nosotros hablemos bien de nosotros mismos, ¿no? Y como el endoso de terceros se ha convertido en el mundo de la posttransacción, ¿no? Porque antes todos nuestros presupuestos estaban abocados a que compraran un producto. Ahora todos nuestros presupuestos están abocados a que una vez que han comprado mi producto digan que les gusta. Es un fenómeno realmente interesantísimo de cambio de la experiencia, donde los reviews, los likes y comentarios positivos de tu producto o servicio de pronto es más importante post-servicio que antes de que te lo compren, ¿no? Vivimos en un mundo de story doing, ya no cuenta solo el storytelling, hay que hacer cosas que cuenten. En la fusión de lo físico y lo digital, todo el mundo dijo que solo íbamos a comprar por comercio electrónico, mentira, al final acabamos comprando en comercio electrónico, pero porque tenemos un montón de estímulos alrededor de un producto o una marca. O los conceptos alrededor del análisis de los datos, el nuevo petróleo, ¿no? Hablaba ahora en la comida con Steven cómo el mundo de los datos se ha convertido en el oro por el que todas las compañías ahora pelean, ¿no? Y cómo cuando trasladas esos datos al mundo de los negocios se convierten en negocios absolutamente redituables, ¿no? Y eso lo llevamos también a que en ese mundo de vulnerabilidad tenemos riesgos naturales, catástrofes, de liderazgo, se equivocan nuestros directivos, se equivocan nuestras autoridades, de transparencia y corrupción, riesgos operacionales, ciberriesgos, riesgos financieros, de seguridad o los más interesantes como son los riesgos del entorno, ¿no? Y no sé si vieron el caso de Starbucks en Estados Unidos. A mí me pareció realmente sensacional, ¿no? Porque lo único que hizo la gerente de la tienda fue aplicar el manual de operaciones, que dice que si dos tíos quieren mear pero no consumen un café, no pueden utilizar el cuarto de baño, ¿no? El problema es si son afroamericanos, si la manager de la tienda se pone nerviosa y entonces, estando en Estados Unidos, decide llamar a la policía porque los dos afroamericanos querían seguir utilizando el baño sin consumir un café. Y obviamente pues ya conocemos a la policía en Estados Unidos, tampoco preguntó mucho, pero se llevó detenidos a los pobres dos afroamericanos que querían tomarse un café, ¿no? Al día
siguiente había una huelga masiva de afroamericanos en todas las puertas de Starbucks en Estados Unidos y Starbucks tuvo que cerrar todas sus tiendas un viernes para capacitar a todos sus managers y empleados sobre temas de protección de minorías, temas de racismo y temas de afroamericanos, ¿no? Y como comprenderán, pues claro, todos los cafés que no te tomas un viernes no te los tomas el sábado, ¿vale? Es decir, no son acumulativos, los cafés del viernes los perdieron, ¿vale? Pero reaccionaron rápido, ¿no? Bueno, ¿qué hizo la gerente de la tienda? Aplicar el manual de operaciones, ¿vale? Ya no sirve solo con aplicar el manual de operaciones, ¿vale? Necesitamos el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿no? En donde desde el punto de vista de si la gente quiere utilizar el cuarto de baño, mejor que haga pipí, ¿no? Y luego pida el café, no vaya a ser que se pongan nerviosos, ¿vale? Pero fíjense que la leche estaba buena, el café estaba bueno, el packaging estaba bueno, la manga estaba buena, simplemente eran dos personas que querían ir al cuarto de baño y esto le costó a Starbucks 3.200 millones de dólares, ¿no? ¿Lo gestionó bien? Yo creo que lo gestionó muy bien. ¿Vale? Lo gestionó maravillosamente bien. Al siguiente día ya no había huelga de afroamericanos en sus tiendas, ¿no? Pero sí, les costó unos cuantos millones de dólares en cafés no consumidos en un día, ¿no? Por eso se nos pide a los líderes de hoy eso, liderazgo, porque también vivimos en un fenómeno donde la gente creemos a las personas y no a las compañías. Yo no creo a hola Starbucks, creo a Howard Schultz diciéndome que van a capacitar a sus empleados en temas de protección de minorías, ¿no? Y por eso a todos los que estamos aquí se nos exige ese liderazgo en nuestras compañías y en los gobiernos a la hora de entender esos insights sociales y modificar comportamientos, ¿no? Porque al final somos o debemos de ser los grandes defensores de los principios, ¿no? Por eso, para cerrar mi intervención, pues acuérdense del propósito como hoja de ruta. Para una marca país hay que tener un plan, una estrategia de largo plazo. Escucha activa, tengo que entender qué está pasando en la sociedad en la que opero. Hay que irse a modelos de predicción y de anticipación, ya no de reacción. Si estamos hablando de modelos de reacción, estamos tarde. Tenemos que pensar en la transformación digital, que está transformando la vida en la que vivimos, el impacto de la inteligencia artificial, el impacto del Big Data, el impacto de la realidad aumentada. Es decir, cómo esta transformación digital lo utilizamos también para la gestión de una crisis, ¿no? Porque el mundo se ha vuelto muy inmediato. Antes decíamos, los CEOs o los directores generales de antes eran mejores que los de ahora, ¿no? Yo hacía una reflexión el otro día que la gente también se reía y digo, no, yo creo que los de ahora somos mucho mejores, porque el director general de hace 5 años, cuando tenía una crisis, se iba a su casa, iba por la tarde, pensaba, discutía con sus asesores qué iban a decir a lo mejor al día siguiente o dentro de 2 días, preparaba muy bien el discurso, preparaban los mensajes básicos, 3 días después contestaban y nos convencían, ¿no? El director general de hoy tiene que decidir en los próximos 30 segundos qué es lo que va a decir y más le vale que tenga Twitter, porque si no, no sé por dónde lo va a decir, ¿no? Es decir, muchísimo más exigente el mundo en el que nos tenemos que mover hoy, ¿no? Así que espero haberlos entretenido un rato, haber dicho algo inteligente y muchas gracias. Bueno, muy interesante. Y si hay preguntas, hay formularios también, se puede escribir o a través del app. ¿Cuántos han bajado el app? Quiero un sondeo. 1, 2, 3. Yo tengo 3 preguntas entonces. Nadie. Hay que promoverlo mejor. Bueno, Alejandro, al fin mencionaste el tema de inteligencia artificial y ahora en el mundo hay fake news y ahora deepfakes, donde no se puede distinguir entre la realidad y otras cosas. ¿Cómo tomar esto en cuenta? ¿Cómo se puede reaccionar frente a eso? ¿Cómo distinguir qué es real y no?
Pues bueno, eso es estupenda pregunta y la verdad que sí, es uno de los retos que tenemos en el mundo de hoy. Yo que soy periodista, me encantan las fake news, porque resulta que los consumidores y todos los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que necesitamos a los medios de comunicación, ¿no? Que los modelos de reportero ciudadano están bien hasta cierto punto, pero necesitamos a alguien que sea el profesional de la información, que compruebe la fuente, que se comprometa a que esa información es veraz, a que esa información es fidedigna y que existen las pruebas de que esa es una noticia veraz, ¿no? Entonces, fíjate que lo malo de las fake news tiene lo bueno de volver a revalorizar el modelo de los medios de comunicación, no sobre modelos de negocio publicitarios, sino sobre modelos de negocio de contenidos, ¿no? El New York Times, después de prácticamente 11 años de pérdidas, este año volvió a dar beneficios. Y ya no tiene publicidad, o tiene muy poca publicidad. Resulta que tiene un montón de suscriptores, ¿no? Entre los que me incluyo, ¿no? Es decir, necesitamos buen periodismo que nos asegure, buenas fuentes que nos aseguren que esa información es veraz. Y luego, ¿qué necesitamos? Ciudadanos empoderados, que tengamos nuestro propio criterio, ¿no? No porque aparezca en mi muro de Facebook tengo que pensar que puede ser cierto, sino necesitamos investigar un poquito, ¿no? Yo siempre valoro la inteligencia de las personas por encima de todo. Bien, estoy recibiendo un contenido, no me tengo que nutrir de una sola fuente, sino invito a todos a que nos dirijamos a varias fuentes para generar nuestro propio criterio, o que, por ejemplo, antes de compartir algo que nos parece interesante o extraordinario, estemos seguros que lo que estamos compartiendo es veraz y es fidedigno, ¿no? Pero yo creo que esto pone de manifiesto que necesitamos periodistas, buenos periodistas, y que la buena información y los buenos medios de comunicación son un garante de la democracia. Bueno, aquí hay una pregunta virtual. ¿Quién en el gobierno debe liderar los esfuerzos de gestión de la reputación del país? Yo no sé si hay un one size fits all, pero... Bueno, entendí que nos tiene que dar. ¿Perdón? Pero entendí que la pregunta es ¿qué nos tiene que dar? ¿Quién en el gobierno debe liderar los esfuerzos de gestión de la reputación del país? Bueno, en un gobierno, o sea, yo creo que al más alto nivel. O sea, es decir, si estamos pensando que una marca país y que una estrategia país es tan importante en términos de los réditos que trae, tiene que formar parte de todo el gabinete, ¿no? Y luego, como todos los proyectos, tendrá que tener un champion y tendrá que tener un líder. ¿Quién? El que mejor lo vaya a hacer. No creo que sea que sea el ministro de Turismo, o que sea el ministro de Seguridad, o que sea no, quién es el que está encargado y va a llevar a cabo esa tarea en un equipo multidisciplinar, ¿no? Porque es como la reputación, o sea, la reputación se construye desde muchos ejes, no desde uno solo. Se construye desde el punto de vista de, si hablo de la reputación empresarial, pues cómo tratas a tus trabajadores, si eres un buen sitio para trabajar, si eres corresponsable con los planes de gobierno, si impactas en la comunidad, si eres innovador, si tienes buenos productos y servicios, y podría decir hasta 14 ejes que construyen la reputación. ¿Quién sabe de todo eso? Yo creo que no hay nadie que sepa de todo eso a la vez, ¿no? Necesito trabajar en equipo y necesito un equipo multidisciplinar de marca país, y luego tienes que tener una estructura que sea el garante de ejecutar ese proyecto, ¿no? Y en un gobierno hay múltiples fórmulas a nivel internacional, desde organismos de comercio exterior que lideran esa labor, como pueda ser para España el ICEX, organismos como es el Consejo de Promoción Turística para México, que está solo destinado a esa estrategia y a poner en marcha ese plan. Es decir, estructuras hay muchas, pero yo creo que es un equipo multidisciplinar que reúne un expertise diferencial que va a marcar una diferencia en esa estrategia. Muy bien. Conociendo usted nuestro país, ¿cuál es el posicionamiento que recomienda para gestionar exitosamente su marca? Y en paréntesis, si la consulta tiene un costo, la vice va a pagar. Justo iba a decir eso, digo, ¿quién nos va a contratar? No es broma. O sea, no tengo un criterio, o sea, sería, iba a utilizar la palabra prepotente, que no sería prepotente, pero, o sea, no, yo creo que para poder decir cómo son esos ejes necesitas investigación, necesitas entenderlo mucho mejor. Yo conozco el país relativamente, conozco mucho Santo Domingo, conozco Miches, conozco Capcana, conozco Punta Cana, conozco Cabarete, pero no conozco
muchos más sitios. Habría que conocerlo todo porque efectivamente necesitas esa idea central que marque una diferencia. Lo que sí tengo claro son los ejes que hay que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar un eje de instituciones y de respeto a las instituciones, tienes que trabajar el eje seguridad, es clave el eje seguridad para la marca país, tienes que trabajar el eje salud, tienes que trabajar el eje educación y luego tienes que trabajar tu oferta turística. Turística desde muchos puntos de vista, turística de sol y playa, turística sostenible, turística de deporte y riesgo, turística de gastronomía y cultura, turística de legado, turística de béisbol, bachata, puros, hay mucho en lo que se pueda construir, ¿no? Pero sí necesitas pensar varios ejes, luego decidir cuál es el espacio que podemos tomar, insisto en el concepto que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa lo que me dejan, ¿vale? Para apostar en los próximos 5 a 10 años en ese concepto de manera consistente y coherente. Bueno, hay varias preguntas enfocadas en el tema de si esta es la situación actual es directamente involucrando el sector de turismo, pero puede tener efectos colaterales. Entonces eso está afectando marca de otros productos, servicios del país y cuál debe ser el rol del sector privado, no del sector de turismo, en una campaña o estrategia de manejo de esta situación. Más que pregunta, reflexión. O sea, yo creo que sí. O sea, cuando los países afrontamos este tipo de situaciones, te acaba inundando en la percepción general que tienes del país, ¿no? Es el mismo concepto de si no puedes mantener a los turistas seguros, pues cómo me vas a tener otra promesa de valor respecto de otras áreas, ¿no? Lo bueno es que todo esto es recuperable, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, los clientes, y sitúense cada uno de ustedes, yo mismo como cliente, siempre estamos dispuestos a perdonar a las compañías o las marcas si vemos una actitud responsable de solución, ¿no? Todos estamos en el riesgo de equivocarnos, todos entendemos que nos podemos equivocar, pero yo creo que todos premiamos si se muestra una actitud de solución y se muestra una actitud de que tenemos o estamos poniendo todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda, ¿no? Y pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo trabajo mucho con la industria del alcohol y lo aprendí mucho de la estrategia de las cervezas, ¿no? Tú puedes hacer una promoción de te doy 3 cervezas y me pagas 2, ¿vale? O puedes hacer una promoción de te doy 2 cervezas y me pagas una, ¿vale? Al final es la misma promoción, pero en una te estoy dando 3 cervezas y en otra te estoy dando 2, ¿vale? Si yo quiero cuidar a mi cliente, no le des 3 cervezas, porque a lo mejor se mata y pierdes un cliente, ¿vale? Por tanto, tenemos que pensar muchas veces en cómo cuidamos a los clientes, ¿no? No sé si habéis visto la película Thanks for Smoking, es una parodia, pero es extraordinario, ¿no? Cuando acusan a las tabaqueras de causar cáncer de pulmón y el defensor de comunicación de las tabaqueras dice, pero nosotros ¿cómo vamos a causar cáncer de pulmón? Se nos morirían los clientes, ¿no? O sea, yo quiero clientes que sigan fumando, ¿no? Por lo tanto no causo cáncer de pulmón. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo pensamos en cómo estamos cuidando a la gente que viene a vivir esa experiencia a nuestro país? Lo dejo como reflexión. Bueno, y la última pregunta, más allá de la cordialidad y servicio, ¿cómo podemos promover las competencias digitales para construir marca país de República Dominicana? ¿Qué debe ser el sector privado en este sentido? Mucho. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con, esto era más marketing ciudad, pero no sé cuántos conocen Zapopan en México, que claro, Zapopan está pegado a Guadalajara y a Tlaquepaque, y todo el mundo piensa que esto solo estás en Guadalajara. O sea, no existía ni Zapopan ni Tlaquepaque, si soy capaz de decirlo bien, porque todo parecía que era Guadalajara, ¿no? Hasta que nos inventamos el concepto del Silicon Valley de México, ¿no? Que era Zapopan, ¿no? Porque resulta que es el polo de desarrollo tecnológico, en este caso de México, y obviamente identificamos en un Born Research pues que ahí estaba Intel, que estaba Microsoft, que estaba Cisco Systems, y que era verdad, que era el Silicon Valley mexicano. Bueno, ¿cómo construimos una marca a través de ese concepto, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar esos insights. Yo soy un ferviente creyente de insights sociales, de insights empresariales, en donde están esas historias de éxito que las tenemos, pero no las estamos contando, ¿no?
Identificado ese insight, ¿cómo lo potencias, ¿no? El caso de España también es súper interesante. Antes éramos todos toreros o bailadores de sevillanas, ¿no? Hasta que la gente descubre Gaudí, ¿no? O descubre la Sagrada Familia, ¿no? Yo creo que hay que luchar contra mitos y tópicos, pero necesitas buenos ejemplos de cómo construyes una percepción diferencial, ¿no? El modelo también transformación turístico de España es interesante de analizar, ¿no? Pasas de un ticket de compra de británicos que les gusta mucho el alcohol, irse a la playa y pasárselo bien y divertirse, a cuánta más gente llevas al Museo del Prado, que se suelen dejar un poco más de dinero en los restaurantes, ¿no? Bueno, yo creo que necesitas una estrategia para captar un tipo de turista diferente, ¿no? Y está fenomenal el de sol y playa y está fenomenal el que va al Museo del Prado, ¿no? Al revés, ¿cómo tengo más? Muy bien, un aplauso para nuestro orador invitado, Alejandro Romero, CEO Américas de Llorente y Cuenca. Una exposición sumamente interesante, relevante y útil. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes.